Buenas, buenas, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Buenas. Perfecto. Les doy un tiempito para que pongan el presente. Acuérdense, nombre, apellido y DNI. No hace falta que lo repitan. Y ya arrancamos. Bueno, estuvieron bastante participativos en el sector de dudas, eso me gustó, estuvo bueno, así que vamos a ver todas las dudas que tuvieron, las vamos a charlar. Algunas no corresponden a esta clase, pero vamos a tratar de solucionárselas. Así que bueno, arrancamos entonces. Anestesia para técnicos, inhalatorios 2, clase de dudas. La primera fue: hola profe, buenas noches. Me quedó la duda con el alotano. En uno de los PDFs que hablaba del alotano dice que no se puede usar en obstetricia, pero sí en dilatación uterina, y a su vez le puede hacer mal al feto. ¿Se puede o no se puede usar alotano? A ver, participen, digan, y yo después les digo la respuesta. ¿Qué pasa con los halogelados en obstetricia, más que nada? En general, halogenados en obstetricia. ¿Se usan o no se usan? ¡Qué silencio! Vamos, participen. ¿Se usan o no se usan los halogenados en obstetricia? ¿Dormimos a las embarazadas con halogenados? Andrea dice, usted dijo que no. Muy bien, ¿y vos, Andrea, qué decís? ¿Que sí o que no? Diana, muy bien, dice que no. Bueno, la respuesta es que no. El tema es el siguiente. Está demostrado en ratas que los halogenados en general pueden llegar a producir algún efecto teratogénico en los fetitos de las ratas, ¿sí? Pero no está comprobado, ¿sí? En humanos. Si bien esto es así, uno tiende a utilizar la opción que sabemos ya de antemano, que es la más segura, que es TIVA, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es obviamente darles y elegir la opción más segura. Ahora bien, ¿en qué situaciones obstétricas nosotros podríamos utilizar la ventaja que me da el alotano, que es de dilatación uterina, específicamente, por ejemplo, en una retención placentaria, donde el parto ya se hizo y necesitamos, por algún motivo, dilatar un poco ese útero y favorecer a la expulsión de la placenta? Ese es uno de los casos en los que utilizar alotano, pensé a que hoy en día ya no se utiliza, lo podríamos llegar a usar, pero no en una mujer embarazada teniendo opciones más seguras. ¿Respondimos la pregunta? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Yo escuché, entré justo en la mitad. Explicamos así de nuevo. Básicamente, todos los halogenados en ratas producen efectos teratogénicos. En humanos no se ha demostrado, pero teniendo opciones mucho más seguras, como la anestesia total endovenosa, lo que uno le va a ofrecer a las pacientes obstétricas prioritariamente siempre es lo más seguro, que es la anestesia total endovenosa. Sin embargo, hay determinadas circunstancias en las que uno, a una paciente obstétrica no embarazada, sino que ya tuvo
al niño, ya parió, y tuvo, por ejemplo, una retención placentaria, una de las opciones es, por ejemplo, darle salotano para permitir una dilatación uterina y tratar de que con eso expulse la placenta, por ejemplo. Pero no se usa, ¿por qué? Porque el alotano ya se puede usar en todos los nosocomios del país. Es toda una especie de ejemplo hipotético. ¿Se entendió? Ah, ok. O sea, ya sabemos que no se usa, pero, por ejemplo, un aborto espontáneo sin haberse desprendido la placenta también sería un caso en el que se podría usar. Siempre y cuando no esté en un legrado, digamos, no, porque vos lo que querés es lo contrario. Cuando vos vas a legrás las paredes del útero y necesitas después que se contraiga sí o sí. ¿Me explico? Generalmente se hacen cuando son chiquititos y no tenés tanta placenta. ¿Me explico? Pero es más que nada lo utilizarías en retención placentaria. Cuando tuvo ya, se produjo el nacimiento y quedó la placenta y no alumbró, entonces lo puedes utilizar para eso y alumbra. También se usa bolitos de NTG para dilatar el cuello y demás, que son así como unos truquillos anestésicos, pero se podría usar alotano para eso. ¿Sí? Ok, ahora sí. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿Podrías explicar de nuevo? Uy, esta no nos llevo a leer, que es Salama. A ver si. Ahí está. ¿Podrías explicar de nuevo el tema de hipoxia por difusión? Que no lo entiendo del todo. Bueno, básicamente, si yo tengo cualquier gas que está en el aire, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, bien. Y tengo óxido nitroso. ¿Cuál entre el oxígeno, el aire y el óxido nitroso, me refiero a aire comprimido, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor difusión? El que va a entrar mucho más rápido al alvéolo. Y después de ahí, a la circulación. Ana dice el óxido nitroso. Muy bien. De todos los que nosotros usamos, el óxido nitroso es el que tiene más difusión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo le doy a un paciente óxido nitroso por mucho tiempo, se van a equiparar en el alvéolo todas las presiones con el óxido nitroso, con el oxígeno y demás. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cierro la infusión de óxido nitroso, el óxido nitroso se va a escapar del alvéolo de forma más rápida que el oxígeno del aire va a ingresar. ¿Por qué? Porque es más difusible. Entonces, esa lentitud en la que entra el oxígeno conforme sale el óxido nitroso hace que se genere a aire ambiente o a aire comprimido una especie de hipoxia. ¿Por qué? Porque no llega a entrar el oxígeno suficiente a medida que el nitroso sale. ¿Cómo lo vamos a evitar? En vez de cerrar el óxido nitroso y ponerle aire comprimido al paciente, lo vamos a llevar a cierre de nitroso y oxígeno al 100%. ¿Por qué? Para garantizar que todas las moléculas que entran de gas sean oxígeno, evitando así la hipoxia. Después de unos 3-5 minutos en la que lavamos el nitroso y nos aseguramos que la mayoría sí produciría atelectasia, Ana, pero entre atelectasia e hipoxemia gana siempre la atelectasia a favor y le haces unas mini atelectasias al paciente. Son 3 minutos igual, no va a pasar nada por 3-4 minutos que les des oxígeno. Entonces, cuando le das el oxígeno, te aseguras que entre oxígeno puro mientras el nitroso sale para evitar, obviamente, la hipoxia del paciente. ¿Se entendió? Entonces, lo correcto es cuando vamos a cerrar el óxido nitroso, cerrarlo y abrir al máximo, digamos, al 100% la fracción inspirada de oxígeno. Muy bien. ¿Para qué? Para evitar la hipoxia por difusión. ¿Por qué? Porque el nitroso sale más rápido de lo que entra el oxígeno en el aire comprimido o en el aire ambiente. Okidoki. Bueno, vamos acá. No comprendo de todo lo que es el efecto del segundo gas. Entiendo que se utiliza el óxido nitroso junto con algún agente anestésico, pero también entiendo que el nitroso es insoluble en sangre, muy bien, por lo que atraviesa la barrera hematoalveolar y se concentra en sangre mucho más rápido, pero al mismo tiempo no es tan liposoluble, por lo que permanece en sangre más tiempo. Perfecto. Hasta ahí el concepto de él o de la compañera está perfecto. Pero no comprendo dónde actúa el sebo, por ejemplo. Porque también entiendo que tiene una facilidad. Hay gente esperando, me dice. Perdón, no me aparece nadie en la lista. Pero ahí me fijo,
No tengo a nadie para aceptar. No sé si los aceptará la secretaría, que también está como host, pero yo no lo puedo. Porque no estoy como host yo. No los puedo agregar. Espérate que le vamos a mandar un mensajito. Esperen un cachito que mandamos un mensaje. Perdón. Tecnicatura. Bueno, ahí ya avisamos. Si me ponen como host, seguro los voy a poder agregar. Bueno, seguimos entonces. No comprendo dónde actúa el sebo, por ejemplo, porque tengo entendido que tiene facilidad para concentrarse en sangre y es liposoluble, por lo que se acumula en el sistema nervioso. Bien, acá hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es, ¿dónde actúa el sebo? El sebo va a actuar a nivel del sistema nervioso central y como es liposoluble, al cerebro, que tiene muchos lípidos, le gusta, lo atrapa y ejerce su función. Ahora bien, cuando yo hago una inducción inhalatoria con Seborane, por ejemplo, en pediatría, y lo pongo al 8%, lo que quiero hacer, por ejemplo, es en un determinado tiempo, ejemplo, 3 minutos, lograr una concentración alveolar alta para generar el efecto buscado en poco tiempo. Ahora bien, si yo no quisiera poner el sebo tan alto y tuviera óxido nitroso, lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, abro con oxígeno el óxido nitroso, me aseguro de que llega al alvéolo una buena cantidad de óxido nitroso que al ser insoluble en sangre va a generar rápidamente aumentos de presiones en el alvéolo. Si nosotros teníamos en mente la idea de que en un recipiente las presiones parciales de todo sumaban una única presión, ¿sí? Si yo tengo la presión alta del óxido nitroso, cualquier otro agente que yo le meta va a terminar compartiendo esa misma presión. Entonces, el óxido nitroso lo que hace es preparar al alvéolo con una presión alta para que cualquier agente inhalatorio que tenga llegue rápidamente a concentraciones altas sin la necesidad de abrir a altas concentraciones el inhalatorio. ¿Me explico? ¿Dónde va a actuar el sebo, por ejemplo? En el cerebro. ¿Dónde va a actuar el isoflorano? En el cerebro. Pero el nitroso lo que hace es acelerar el tiempo en el que se lleva a cabo esa inducción anestésica, porque las altas presiones que se generan al ser insoluble en sangre arrastra, digamos, consigo a la presión del sevoflorano para ejercer más rápido su acción. ¿Se entendió? No sé quién lo preguntó, no sé si el que preguntó estaba en la charla, pero bueno. Ese es el efecto del segundo gas, que nada tiene que ver con el de hipoxia por difusión que vimos hace un ratito. Vamos a pasar. Bien, después dice, profe, cuando habla de hipertermia maligna, ¿a qué se refiere cuando habla de enfermedades relacionadas a un síndrome de hipertermia maligna parecidos o like, ¿no? ¿Que tiene posibilidades de desarrollar hipertermia maligna o que causan sintomatología similar? Y la respuesta a esta pregunta es las dos. ¿Por qué? Hipertermia maligna, esperen que voy a poner el marcador, ahí está. La hipertermia maligna se va a parecer, en cuanto a clínica, a una rhabdomiólisis que se puede producir por calor o ejercicio. El típico que arranca a full el gimnasio, se une a la clase de CrossFit, se mata el primer día y después aparece con orina bien oscura porque se rompió todos los músculos y va a tener coluria, digamos, ¿sí? Hematuria. La enfermedad de canales iónicos y las distrofias se van a comportar parecidas a las miopatías que son predisponentes, pero no necesariamente van a ser un síndrome de hipertermia maligna. ¿Qué quiere decir? Estas que están acá
lo van a hacer sí o sí, porque está demostrado que hay un vínculo muy estrecho entre la hipertermia maligna y el multiminicore, el central core y el KIN de Buró. Pero es más frecuente encontrarse con pacientes con Duchenne y con Becker. ¿Por qué? Porque es más frecuente la patología en sí que estas patologías que son mitocondriales y demás. Entonces, ante un Duchenne o un Becker o una enfermedad de canales iónicos, lo que tenemos que hacer es despertar a nuestro cerebro y decir, pese a que no está demostrado que gatillen hipertermia maligna, tengo que estar atento y lo voy a tratar como un posible hipertermia maligna paciente susceptible para evitar, en caso de que lo sea y no esté del todo estudiado, este tipo de enfermedades. Cuando a nosotros se nos aparece, digamos, el problema, cuando el paciente todavía no tiene el diagnóstico y lo tenemos que dormir para hacer una biopsia. La biopsia es de músculo y a ese paciente uno lo va a tratar, cualquier paciente con una distrofia muscular o una miopatía, lo va a terminar tratando como un paciente susceptible de hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque al no tener diagnóstico de si son estas o son estas, yo no me la voy a jugar y voy a decir, ay, bueno, como soy re heavy, re jodida, voy a probar a ver, le vamos a hacer el diagnóstico con un poquito de cebo. Si hace la miopatía, probablemente, si hace la hipertermia, probablemente sea una de las predisponentes. No, vamos a hacer TIVA, regional o lo que sea, pero no le vamos a hacer anestesia general balanceada. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Hola, profe. En el alotano, cuando hace referencia a que es un vasodilatador coronario, ¿sería lo mismo que robo coronario? Y la respuesta acá es un gran no. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Puedes explicarme bien qué significa robo coronario? Es un concepto que no me termina de quedar claro. Y en el isoflorano, los varoreceptores carotídeos. Los varoreceptores carotídeos son los que responden a presión alta, presión baja, hipovolemia e hipervolemia. Lo que quiere decir con el isoflorano es que no altera tanto la regulación de la presión arterial y de los reflejos asociados a los cambios de presión arterial. Sería como bastante cardioestable, pero no a nivel de corazón, sino a nivel del sistema cardiovascular. El problema del isoflorano es lo que conocemos como robo coronario. Ahora, ¿le produce robo coronario a todo el mundo o no? Y vamos a ver por qué. Para que se produzca el fenómeno de robo coronario, lo que tenemos que ver es una lesión en las arterias coronarias de algún paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo dos cosas para hacer. Yo tengo un vaso que puede estar chiquito, un vaso que puede estar grande o un vaso que puede estar aún más chiquito. Esto es normal. A este le vamos a poner, a este es normal. A este le vamos a poner vasodilatación y a este le vamos a poner vasoconstricción. Cuando yo vasocontraigo, los vasos acercan sus paredes y se achican. Cuando yo vasodilato, los vasos aumentan su calibre. Y si no, no pasa nada y se quedan en estado normal, basal, digamos. Bien. Cuando yo quiero vasodilatar, si acá venía un flujo y vasodilato, el flujo va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un caño más grande por el cual va a pasar agua. Entonces necesito ahí un poco más de flujo y de volumen para poder llenar ese vaso. ¿Hasta ahí se va entendiendo? El normal de las arterias tiene la posibilidad de vasocontraerse y de vasodilatarse. Cuando las arterias coronarias están afectadas por alguna enfermedad como la aterosclerosis o la ateromatosis, no van a poder responder de la misma forma a una vasoconstricción y a una vasodilatación. Y ahí viene el problema. Normalmente en un corazón sano, si yo vasodilato o vasocontraigo, el flujo de esos vasos se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos fisiológicos normales que van a llevar a compensar el flujo para aumentarlo o para disminuirlo según se vasocontraiga o se vasodilate. Pero
Las que son enfermas no van a tener esa característica. Entonces, ¿cómo se produce el síndrome de robo coronario? Cuando yo vasodilato las arterias que están bien, acá va a aumentar el flujo. Y como esta no puede responder porque está enferma, el flujo va a quedar igual. O incluso puede llegar a disminuir. Si yo aumento el flujo en todas estas, tengo que aumentar el flujo de sangre. Pero el flujo de sangre viene de un solo lado. Entonces se me va a ir todo para las buenas y a la que estaba enfermucha la va a dejar sin un flujo adecuado. Y ahí se va a producir el síndrome de robo coronario. ¿Por qué? Porque las sanas le van a robar flujo a la enferma que no puede responder satisfactoriamente a las demandas. Entonces, ¿qué puede pasar? Si no llega un flujo por una de las coronarias, el paciente se infarta. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ¿a qué tipo de paciente no le vamos a aplicar isoflurano? A pacientes cardiópatas, pacientes que tengan enfermedades vasculares, es preferible evitar el uso de isoflurano. ¿Por qué? Porque las arterias que están afectadas por patología no pueden responder de forma satisfactoria a ese robo de flujo que van a desencadenar las que están bien inervadas y tienen buena respuesta fisiológica. Seguimos. Buen día, profe. ¿Qué significa eso de CAM mayor a 1,5 que altera la regulación cerebral? ¿Y qué significa que el alotano amortigua la autorregulación? Este es un concepto de fisiología. Básicamente lo que decimos es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos... esperen que voy a poner de nuevo la pluma. Bien. Nosotros cuando tenemos en el cerebro el flujo sanguíneo cerebral, ese flujo sanguíneo es capaz de mantenerse constante y dentro de valores normales entre determinadas presiones arteriales medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene 60 de media o 130 de media, el flujo cerebral se va a mantener dentro de rangos normales porque el cerebro tiene la capacidad de ir regulando el flujo cerebral en una franja de presiones establecidas. Cuando esa presión se excede o el paciente se hipotensa más de lo que debería y sale de esta curva o de esta zona de autorregulación, se van a producir cambios en la circulación cerebral para vasoconstricción o para vasodilatación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el alotano y el sebo en este caso a CAMs altas altera la regulación, quiere decir que pueden modificar para un lado o para el otro la curva, digamos, la zona. Generalmente se altera en contra del paciente. ¿Qué quiere decir? Que lo volvés susceptible a mayores eventos isquémicos. Pero, obviamente, uno no usa CAMs tan altas. No usamos CAM de 2 nosotros. Usamos CAM de 1. 0,5 a veces, dependiendo si tenemos o no coadyuvancia, ¿sí? Entonces, la autorregulación está determinada por ese rango de presiones. Si le pongo sevoflurano, puede ser que nosotros corramos esa zona de autorregulación y, por ejemplo, en anestesia, nosotros tenemos un punto de corte que lo mantenemos siempre, según los papers y las recomendaciones, que más o menos es 65. Nosotros sabemos que 65 es nuestro límite inferior donde deberíamos trabajar para asegurar una buena perfusión cerebral. Porque se demostró que menos de 65 ya trae problemas. Tener menos de 65 un ratito no pasa nada, porque lo van a ver en quirófano, pero idealmente siempre tendríamos que estar en 65 o más. Y obviamente las crisis hipertensivas tendríamos que evitar que llegue a 130, 140, la media. Siempre acuérdense la media. ¿Sí? ¿Se entendió? No me habla nadie. A ver si me escribió alguien.
Sí, perfecto. Bueno, una sola. ¿Me están escuchando dos? ¿Cómo puede ser este suceso? Bien, seguimos. Hola, profe. Esta me costó entenderla. Pero creo que vamos a llegar a un concepto en común. A ver, dice, hola, profe. La parte de factores que disminuyen y aumentan la cama, entendí toda la explicación, pero me quedó una sola duda. En el cuadro que vimos, por ejemplo, donde dice disminuye la cama, que calculo que es este que está acá, que estoy mostrando en la diapositiva, dice, ¿es el paciente que disminuye la cama o es el médico que tiene que disminuir? Porque si es el paciente quien disminuye, entonces no debería el médico aumentarle. Es decir, ¿quién disminuye la cama? ¿El paciente o el anestesiólogo? Bueno, la cosa es así. La CAM es un concepto. El concepto de CAM, que está directamente relacionado a la potencia anestésica, depende exclusivamente del paciente, ¿sí? Es la situación clínica del paciente, lo que consume el paciente, lo que le doy al paciente o el estado en el que está el paciente, quien va a tener injerencia en cómo se va a modificar su sensibilidad hacia los agentes anestésicos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con anemia, yo, anestesiólogo, no quiere decir que le tengo que dar más anestésico para dormirlo. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un factor que disminuye la CAM. Quiere decir que en un paciente anémico, como yo ya voy a tener menos sangre, voy a necesitar menos sevoflurano para dormirlo. Idealmente nosotros deberíamos tener esto en cuenta y ajustarlo siempre al paciente. No es lo mismo dormir a un paciente con 14 de hemoglobina que dormir a un paciente con 5 de hemoglobina. Este paciente va a ser mucho más frágil, ¿sí? No es lo mismo dormir a un paciente que yo le hago MIDA o que le hago FENTA a dormir a un paciente que no le hice ninguna premedicación. ¿Por qué? Porque el opioide y la benzodiazepina va a disminuir la CAM porque aumenta la potencia, entonces voy a necesitar menos concentraciones de sebo. Idealmente uno como anestesiólogo lo ajusta al paciente. Un paciente que es muy, muy longevo, anciano, vamos a ver que con 0,8 en la que abrimos el vaporizador a 0,8 el paciente está dormidísimo y si le ponemos bis es muy probable que esté en un plano profundo de bis, ¿sí? Pero el concepto que quiero que se lleven es que lo que disminuye o altera la CAM es el estado del paciente y lo que yo le doy al paciente. Yo como anestesiólogo no puedo tener injerencia en si le aumento o le bajo la CAM, porque los estados clínicos son los que van a determinar cuánto necesita mi paciente y yo lo voy a adaptar en cuanto yo le voy a entregar. Pero lo que me lo determina es el estado clínico del paciente. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, si yo les digo que tengo que dormir a un nene, el nene de por sí a edades tempranas aumenta la CAM porque disminuye la potencia. Entonces, yo como anestesiólogo, sabiendo que los nenes tienen una disminución en la potencia de los agentes anestésicos, ¿qué hago? Aumento, por ejemplo, a 2,5 el vaporizador de sebo. Y si duermo a un ancianito, y le pongo menos. Más si le voy a dar benzodiazepinas y opioides. Lo mismo va a pasar. Si estoy con un paciente hipotenso, no necesito ponerle el sebo a 3. Porque esta hipotensión me va a ocasionar que los requerimientos de sebo sean menos. Igual que la hiponatremia, la altitud, la hipotermia y todos los factores que hemos visto. ¿Alguna duda respecto a esto? Lo que se tienen que saber, sí o sí, es la lista. Porque los casos clínicos van a decir, por ejemplo, un paciente de 40 años. De 40 años. En coma alcohólico. El coma alcohólico es una situación aguda. ¿No? Sí, sí. Bien. A ese entonces le bajás, digamos. A ese le bajamos. ¿Por qué? Porque es uno que disminuye la CAM, porque es agudo.
¿Sí? Ustedes lo que van a tener que hacer en el caso clínico es determinar o identificar cuáles son los factores que dentro del caso aumentan o disminuyen. Si yo les digo, un anciano consumidor de benzodiazepinas es alcohólico crónico, hay dos factores que van a disminuir la CAM y hay uno que va a aumentar la CAM. El anciano con benzodiazepinas me disminuye la CAM, y que sea alcohólico crónico me la va a disminuir. Me la va a aumentar, digo. ¿Se entendió? ¿Cuántos casos clínicos son? No, en el examen, la verdad que no sabría decirte porque yo no lo armo. Yo mando preguntas y casos clínicos. Donde se suele tomar más caso clínico encadenado es en el final. Pero no les van a tomar, calculo, más de 2 o 3 casos clínicos si es que los toman. Profe, bueno, una pregunta. Sí, ¿Y qué criterio tiene uno, por ejemplo, si viene, no sé, una persona, no sé, muy joven, pero con hipotermia? Una persona muy joven, o sea, un niño hipotérmico. Claro. Igual, te mantenés en la misma. ¿Por qué? Porque el niño va a necesitar aumentarle la CAM. Y la hipotermia te la va a disminuir, entonces te vas a tener que guiar por el estado clínico del paciente y cómo responde en el caso de que tengas BIS con un BIS, y si no, a ojímetro en cuanto a respuesta neuromuscular o de catecolaminas. O sea, por ¿entienden? Eso, ahí el criterio sería como generalizado y uno va viendo en el momento. Exacto. O sea, no, es muy artesanal, digamos, porque no hay un paciente que venga solo con anemia o que solo sea viejo. ¿Me explico? Ahora, se determinó que estos son los factores que aumentan y disminuyen, y en la práctica clínica uno trata de aunar todo y decir, bueno, si este tiene tantas cosas para un lado, tantas cosas para el otro, y bueno, le subo un poco la CAM, o le bajo un poco la CAM, o el sebo en realidad, y voy tanteando, entre comillas, cuántos requerimientos tiene el paciente. Okay. ¿Se entendió? Pero mientras que ustedes sean capaces de reconocer los factores, independientemente de lo que pase con, la decisión anestésica de setear el vaporizador, ya estamos. O sea, ¿predominaría la mayor cantidad de factores que aumentan o disminuyan? No necesariamente, porque un anciano de por sí, aunque sea consumidor de cocaína y el consumo de alcohol sea crónico, te puedo asegurar que va a tener muy, muy poco requerimiento de Seborane por el simple hecho de ser muy viejito. ¿Se entendió, Ana? Identifiquen solo los factores, no se mezclen con qué es lo que tienen que hacer. Perfecto. Seguimos entonces. Esperen que tengo que bajar esto. Ahí está. ¿El óxido nitroso no produce hipertermia maligna? ¿Y ustedes qué me van a responder? ¿El óxido nitroso produce o no produce hipertermia maligna? Muy bien, no sé quién respondió, pero me gustó esa respuesta. Porque la respuesta que dio la compañera dijo, no es halogenado. Y esa es la clave, halogenados. Despolarizantes, succi y decametonio, y la palabra halogenados como inhalatorios, ¿sí? Recuerden que es un gas inorgánico el óxido nitroso. Entonces, al ser inorgánico, no produce hipertermia maligna. No sé si está acá la alumna o el alumno que lo preguntó, pero bueno, eso es lo que respondemos ante su duda. El óxido nitroso, por ser un gas inorgánico, no produce hipertermia maligna, es decir que se podría usar, por ejemplo, en una embarazada para anestesia, para el dolor de trabajo de parto, que tenga una enfermedad tipo distrofia. Se podría utilizar tranquilamente porque no tendríamos ningún problema. Seguimos. Hola, profe, me quedó una duda de la clase. ¿El metabolismo y la eliminación de los agentes anestésico serían los mismos que usted dijo para los del óxido nitroso? Y la respuesta es no. El óxido nitroso lo puse aparte porque tiene un metabolismo diferente, tiene un metabolismo mixto. Además de una eliminación pulmonar, tiene una vía de transformación a nivel intestinal,
por las bacterias, ¿sí? Y todos los demás halogenados van a tener metabolismo hepático, sobre todo, pérdida transcutánea y pulmonar, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que memorizar a grandes rasgos y que la van... stopped. Uy, ¿algo toqué? No, o sí. Sigue, ahí. Recording in progress. Ahí va. Lo que van a tener que memorizar es esto de acá. En este cuadrito hay un montón de cosas para ver, ¿sí? Pero lo más importante que quiero que se lleven es esto, que son las enzimas. Las enzimas van a ver ustedes que hay un citocromo que se repite casi siempre, o siempre, que es el 12-1, 12-1, 12-1, 12-1. 12-1, 12-1. Pero, en el caso del alotano, vamos a tener el 2A6. Este no lo charlamos porque no se usa, no, ni siquiera lo vi en mi vida, no tengo idea ni qué es. Pero todos los demás sí. Entonces, la biotransformación a nivel hepático se va a producir por el citocromo 12-1 y, en el caso del alotano, por el 2A6. Ese dato es muy importante. Y lo tienen que saber. ¿Se entendió? Entonces, si les digo, ¿los halogenados tienen el mismo metabolito que los gases inertes o inorgánicos? La respuesta es no. Los halogenados van a tener biotransformación hepática, pulmonar y pérdida transcutánea. Y los otros, además de la eliminación pulmonar, van a tener la biotransformación por las bacterias intestinales. ¿Estamos de acuerdo? Silencio. ¿Hay alguien ahí convidado? Bien, Ana, ahí. Firme, Ana. Perfecto. Bien. Gustavo me quiere escribir acá. Gustavo, ¿qué me querés escribir en la pantalla? ¿Me querés decir que el estás? micrófono y me ¿Me salió querés eso. decir que estás? Muy bien, me parece perfecto. Interactúen. Muy bien. Hola, profe. Quería preguntar cuál es la presión de vapor saturado del sevoflorano y la del deflorano. Y si me puede explicar los ejercicios de velocidad de administración de los métodos gravimétricos. Entonces, bueno, esta se la van a tener que saber, pero creo que Gabriel igual les pone en los ejercicios, se los aclara siempre. Pero bueno, el que tienen que saber siempre es el que usamos nosotros más habitualmente. Acuérdense que este no, chucu, listo. Sebo, 160. Acá, esto que está acá es presión de vapor saturado, ¿no? Sebo 160, deflorano, que es el más raro, el 660, que necesita el vaporizador especial. ¿A cuántas atmósferas? ¿A cuántas atmósferas? Lourdes dice 2 atmósferas. ¿Alguien manda más? ¿Da menos? Muy bien, 2 atmósferas. ¿Y cuánto de temperatura? 20 grados. ¡No! El vaporizador del deflorano es a 30 y 39. Muy bien, Lourdes. Acuérdense eso, ¿eh? 39 de temperatura y 2 de presión de atmósferas, digamos. Bien. Entonces, volviendo a la pregunta de la compañera, vapor saturado, del sebo y del deflorano tenemos 160 para el sebo, 664 para el deflorano. Y bueno, después los otros van a ver que son parecidos. El sebo se parece, al enflorano y el alotano se parece al isoflorano. 243, 238 y 175, 160 son más o menos parecidos. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, querida. ¿A qué temperatura es? Porque yo saqué del Miller que era 20 grados, pero no sé en qué me estoy confundiendo. La presión de vapor saturado se mide a 20 grados, pero en el vaporizador de deflorano, adentro, el deflorano se almacena a 39 y a 2 atmósferas. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Se me fue.
No, creo que ya nada más. No, creo que de esta estamos bien. Vamos a pasar a los métodos gravimétricos. Ahora agarramos calculadora, lápiz, papel y vamos a calcular. Esperen que voy a buscar mi teléfono. Ah, no, la uso con la compu. Vamos a hacer un ejercicio así sencillito. 1 mililitro equivale a ¿cuántas microgotas? 60. 60. Bien, macro. Parece magro, pero dice macro. Micro entonces, 60. Y macro, 20. 20. O sea que esto se dividió por 3. Sí. Y las micro por minuto equivalían a mililitros hora. Qué feo me escribe este lápiz. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a anotar. Una infusión de noradrenalina. Horrible, horrible. Si lo hago con la cosa, a ver, la uña. Noradrenalina, ahí está. 4 miligramos en 250 mililitros. ¿Cuál es la concentración de esa infusión, digamos? 20, me dicen ahí. 4 miligramos. Son 16 gamas por mililitro. 4 por 4, perfecto, 16 gramos por mililitro. Entonces, anotamos 16 gamas. Ahora bien, yo les digo que lo quiero pasar a 0,08 microgramos kilo minuto. ¿Cómo era la cuenta? ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer tiempo de infusión o mililitros hora, dosis por 60 por el peso sobre la concentración. Vamos a ponerle al paciente 70 kilos, que es como lo más frecuente. Todos lo sacamos por 70. Bien. ¿Y ustedes qué me van a decir? Me dio 21. Bueno, acá a uno le dio 21. No sé quién es, pero vamos con el 21, yo lo anoto. ¿Cómo se llama el 21? Mililitros hora. No, ¿cómo te llamas vos? Ah, Felipe. Ah, porque no te veo. Ahí está. Felipe dice 21. Evelyn dice 21. ¿Alguien no llegó a ese 21? Ana también. Somos como 60. Yo pretendo que por lo menos la mitad haya llegado a 21. Así que me voy a quedar acá a ver todos los 21 que van a poner ahí si es que les dio. Porque si no, estamos en un problema. Es la cuenta más sencilla que les puedo ofrecer. Lo que tenemos que hacer Profe, es... Sí, querida. yo entendí que los 0,08 microgramos por kilo era la dosis, ¿no? Claro, Pero no sé de dónde salió. ¿Ese dato lo dio usted? claro, yo lo digo. Ah, listo. Acuérdense que siempre van a tener un dato que falta y todos los demás tienen que estar. Está el peso, está la dosis, el 60 viene por fórmula y la concentración. Ustedes me tienen que decir mililitros hora, que es el tiempo en la velocidad de infusión más que el tiempo. Velocidad, vamos a poner. Entonces, la dosis era 0,08 por 60 por 70 sobre 16. Que el 16 salió de acá. Hay alguien que lo está haciendo, muy bien. Entonces, si yo hago 0,08 por 60 por 70, eso me da 336.
Si yo lo divido por 16 me da lo que dijo acá el compañero Felipe y muchos otros en el chat, 21 mililitros hora. Vamos a hacer uno más. Borro. Vamos a ponerle ahora. Me va a Una quedar consulta. horrible. Sí, Siempre, querida. siempre la concentración se va a pasar a la unidad que tenga la dosis. A la unidad que siempre va a ser, tienen que trabajarlo en microgramos, sí. Ok. Bien. Seguimos entonces. Vamos ahora. Nora, paciente de 50 kilos. 50 kilos. Vamos a poner, les digo Nora como decir papas fritas, no hay nada mágico en la droga que le pongamos. Ustedes tienen que saber hacer la cuenta. 2 miligramos en 100 mililitros y la quiero a 0,04. 50 kilos. Les repito si quieren la fórmula. Velocidad, chucu chucu, peso por 60 por dosis sobre la concentración. ¿Cuánto les da? La concentración me interesa primero. ¿Cuál es la concentración de esa solución? 20 gamas. 20 gamas. Muy bien. Y entonces la velocidad, 6. 6. muy bien, 6,1 más o menos. Ahora bien, y quiero acá, vamos a volver a la pregunta de la compañera. Esto que está acá, que nos dio 21 mililitros hora y 6 mililitros hora, ¿correcto? Está en bomba. Y la compa preguntó, o el compa, por métodos gravimétricos. Si yo tengo 21 mililitros hora, tengo 21 microgotas por minuto. Es decir, ¿cuántas macrogotas? ¿Cuánto lo tengo que dividir? Por 3. Claro, entonces 7. me da 7. 7. Si yo tengo 6 mililitros hora, tengo 6 microgotas por minuto, es decir, 2. 2 macro por minuto. Perfecto. ¿Se entendió? Si yo tengo 150 mililitros hora, ¿cuántas macrogotas tengo? 50. 150 mililitros hora. Tengo, dividido 3, 50 macros. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tuviera como dato macrogota, lo tengo Sí. que pasar Lo multiplicas por 3. a volumen, a milímetros hora. Primero paso a milímetros. Haces así, por ejemplo. 30 macro por 3. Son 90 macros, 90 micros. Que es lo mismo Por que minuto. decir 90 mililitros hora. Exacto. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. ¿Podría mandar los ejercicios para el vaporizador? Bueno, esta ya no me incumbe, pero un poquito les voy a explicar. Nosotros tenemos, a ver qué dicen acá, 50-50, perfecto, listo. Nosotros tenemos acá tablas que no son del Miller, pero en el Miller están más o menos las mismas.
con el splitting ratio. ¿Se acuerdan lo que es el splitting ratio o el radio de la fracción del fraccionamiento de lo que sería el flujo de gas fresco que ingresa? Perfecto. Bueno. Lamentablemente, no sé si, porque como yo no di la clase, no sé si lo tienen que saber de memoria o no. Con el tiempo se lo van a saber de memoria porque son 6, 7 números nada más que hay que saber. Pero creo que Gabriel les pone en los ejercicios el splitting radio ya asentado, digamos, en el ejercicio. Lo vamos a centrar hoy en sebo, alotano e isoflorano. Lo vamos a hacer con sebo primero porque es más fácil. Al 1%, el splitting es de 25, después de 12 y después de 100. Vamos a ir acá. Este es un esquemita. ¿Cuánto está entrando? Vamos a poner acá que entra 3000, por ejemplo. Si el splitting radio del 1% de isoflorano, ¿cuánto es? 1% de isoflorano. 25. Pero lo acabo de marcar. ¿Cuánto es? 1% isoflorano. Ah, 44. Ah, muy bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Empiezo con ese porque lo tengo primero a ese puesto. Entonces, 1%, el splitting es de 44, ¿no? Sí. Entonces, 3000, ¿por cuánto lo divido? Por 44. Muy bien. Y me da 68, aprox. Que va a estar acá. 68 mililitros, vamos a poner. Ahora bien, para yo saber cuánto de agente tengo, necesito la presión de vapor saturada. Estamos con isoflorano, ¿no? Entonces, isoflorano, vapor, presión de vapor, 238, ¿no? Entonces, 238 sobre, y estamos trabajando, ¿a dónde? ¿En qué tipo de presión? Nivel del mar, ¿no? ¿Me van siguiendo? Profe. Bien. Si yo hago 238 dividido 760, ¿me va a dar cuánto? 0 con... 0,10. Bien, y eso lo tengo que multiplicar por 100 porque necesito el porcentaje, ¿no? Me va a dar 31, que es este de acá. 31 es por ciento. Si esto que está acá, todo esto equivale a 100, ¿no? El 31% se va a corresponder con algo y a la vez esos 68 mililitros se van a corresponder, vamos a borrar este porque si no va a quedar confuso. Está. ¿Con cuánto? Si todo es 100, si yo le resto 100. 21%. ¿Cuánto? ¿El 21? No, porque tiene que dar 100 la cuenta total. 100 menos 31, ¿cuánto te da? ¿69? Muy bien. Entonces, recapitulamos. A ver, esperen que voy a leer el chat. Perfecto. Bien. Vamos a poner otro color. Entonces, de 3000 que entraban, yo sé que tengo un splitting radio de 44 porque estoy trabajando con isoflorano al 1%. Teniendo en cuenta eso, yo este número que entra lo divido por 44 y me va a dar el flujo que va para la cámara de bypass. Ese flujo de la cámara de bypass se queda ahí hasta tanto averiguo cuánto voy a tener de agente inhalatorio. Para tener el agente inhalatorio necesito la presión de vapor saturado sobre la presión atmosférica a la que estoy trabajando. La presión de vapor saturado es 238 para el isoflorano. 760 corresponden a la presión a nivel del mar. Esto me va a dar
0,31, pero yo necesito trabajar con porcentaje. Lo multiplico por 100 y me da 31%. 31% va a ser la cantidad de isoflorano en la cámara de vaporización. Sabiendo que yo tengo 31% del total, que equivale a todo esto que está en la cámara de bypass, cámara de vaporización, si 31 es la parte del vapor de isoflorano, 69 tiene que ser la parte de gas fresco que entra. Si yo sé que entraban 68, ¿cuánto voy a tener yo aproximadamente de mililitros de isoflorano? 31 mililitros. ¿Por qué? Porque hago una regla de 3. Creo que da eso, pero la voy a chequear por las dudas. A mí me da 30,5 Está bien. mililitros. Perfecto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Siempre es recomendable redondearlo? Sí, O igualmente dejarlo se van a dar cuenta en los exámenes porque las diferencias de números son muy abismales. Entonces, si tenés 20, 30 y 50 y a vos te dio 30,5, le vas a poner 30,5. Ok. ¿Me explicó? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tengo que sumar los 3.000 que entraron más los 69 que van a tener acá. Ay, no me escribe. 69. Chucu, chucu. Ay. Ahí. Y el 31. ¿Cuánto nos va a dar? Algo así como 3.100 más o menos. Sí, Ese 3100. 3.100. Muy bien. Ese 3.000. Sí y no, porque acá, acordate que justo en este caso dan iguales. ¿Sí? Si nosotros hacemos 31 dividido 3.100, nos va a dar 0,01, que es 1% de isoflorano. Sé que es un montón, no sé cómo lo explicó mi compa, pero bueno, vamos a pasar al próximo para ver si lo entendieron. Voy a borrar. Profe, Sí. lo que sumó los 3.000 más 69 más 31, ¿eso qué sería? El flujo total final, porque acordate que siempre es un poquito más. ¿Por qué? Porque se le añade el flujo del isoflorano, del halogenado que vaporizás. Ah, ¿y eso es sin unidades? ¿El flujo total? No, mililitros hora. Ah, mililitros. Perdón, mililitros minutos. Me quedé con el ejercicio anterior. Bueno, vamos a este de acá. Le vamos a poner, a ver, vamos a hacerlo con exactamente los mismos números para que les quede más o menos en la misma imagen lo que hacemos. ¿Entran cuánto? 2.000. ¿Con un splitting radio de cuánto? ¿Qué hago con el 2.000 y el 12? ¿Cuánto me da? Vamos, participen. Muy bien, 166. Eso es lo que va para la cámara de vaporización. Perfecto. ¿Cuánto me va a quedar del otro lado? 166 menos los 2.000. Que no lo hice en el ejercicio anterior, perdón, pero bueno, va a quedar igual. 166 me da 1.834. Uy. 34. Y ahora bien, vamos a calcular cuánto tenemos de sebo. ¿Cuál es la presión de vapor saturado del seboflorano? No. 160. 160 acá, chúquete. No se me confundan en la gráfica, ¿eh? La que dijo 21, ¿lo vio? Sin miedo, ¿eh?
¿Entendés por qué no es 21 y es 160? Estamos trabajando con milímetros de mercurio, ¿eh? Sí, pero yo pregunté la presión de vapor saturada y vos me dijiste 21 y me asusté. Ahí está, perfecto. Entonces, son 160 dividido ¿cuánto? 760. Porque estamos a aire ambiente en nivel del mar. Esto me va a dar, ahora sí, lo que dijo acá la compis. 0,21, que en porcentaje es 21. Perfecto. Si yo tengo 21% de sebo, ¿cuánto, esto que está acá, cuánto va a corresponder si todo esto es 100? Perfecto. Entonces, hacemos regla de 3. Si 21 no sé cuánto es, pero 166 es el 79, ¿cuánto me da? Algo así como... 72,5. No me gustó. Revisá la cuenta. 21 por 166 dividido 79. Le erré. 24,1. 44,1. Muy bien. La que le erró, ¿lo entendió? Sí, porque en vez de poner en la calculadora, en vez de marcar el 9, puse 71 en vez de 79. Muy bien, muy bien. Entonces, estos van a ser los 44 que corresponden al sebo. 44 mililitros. Y ahí le sumamos lo que entra por la cámara que no es la de bypass, lo que entra a la cámara de vaporización, más lo que sale de sebo, le ponemos 20-40 como a grandes rasgos. Suponiendo que es el 20-40 que nos da ahí, yo lo tengo que dividir al sebo que me daba 40. O 44 si quieren, que es más acorde a lo que estuvimos viendo. Esto que está acá les tendría que dar el 2% de seboráneo. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí lo último. Cuando vos Esto querés calcular qué es lo que sale y qué es lo que entra, espérate que te borro acá. Vos haces así. 44 es lo que te dio de sebo. Sí. Y lo que va a salir de flujo total, en este caso, sin hacer todas estas cuentas, solamente me centro en este ejercicio, 20-40. Si vos lo dividís, ¿cuánto te da? $0,21. 0,021. Bien, ahí, 0. Es decir, 2,1% de sebo. Lo que yo no entiendo es por qué lo dividió 44. ¿De dónde sacó el 2040? El 2040 es el flujo total. Son estos 2000 más los 44 de acá. Acordate que en la cámara de bypass se le agrega siempre lo que tiene de sebo. Ok. ¿Sí? No te escuché así como muy convencida. No, porque no daba 1834 o está usando... Claro, 1834 más 166 más 44. Yo como no hice la cuenta, lo usé como en el que estaba acá, en el que estoy marcando ahora. ¿Me explico? Ah, por eso no entendía. ¿Lo siguieron todos? Lo de vaga nomás para no volver a hacer la cuenta. Bien. Vamos a hacer uno más, ¿les parece? Pero este lo van a hacer solos. A ver. Tienen que voy a buscar el ejercicio porque de memoria no me lo sé. Bien, ¿cuál es el flujo total? Acá. Flujo total que sale de un vaporizador sabiendo que 12 mililitros hay de sebo. Al 2%.
cuyo splitting radio es 12,1. Bueno, a ver, ¿vamos a hacerlo juntos? ¿Cuál es la presión de vapor saturado del sebo? $160. Bien. Sobre 760. Esto me va a dar 21%. ¿Que equivalen a qué los 21%? Que ya lo dice el enunciado. A 12 mililitros. Muy bien, a 12 mililitros. Si todo esto me da 100 y yo acá tengo el 21, ¿cuánto voy a tener acá? 9. Bien. Y acá vamos a poner una X. ¿Cuánto me va a dar el flow en la cámara de bypass? 45,14. Y no sé, espérate que la hago porque no la sé. Muy bien. 45,14. Ahí está. Entonces, 45,14. Vamos a ponerle 45 para que sea más amigable con todos y sobre todo con mi pluma que no me anda muy bien. Bien. Y necesitamos saber que esto, y acá viene la parte interesante, ¿qué hacíamos con este número que estaba acá para obtener este de acá? Se dividía ¿Por cuánto? por 12. ¿Por qué? Sin miedo. Así conseguías la de las 12 partes, o sea, se tiene que multiplicar por 12, ¿no? Claro, porque lo que dice la compañera es, tenemos que hacer la cuenta inversa. Si nosotros sabíamos antes que de lo que entraba lo dividía por el splitting radio y me daba lo que tenía en la cámara de bypass, si yo ahora tengo lo que tengo acá en la cámara de bypass, si hago la cuenta inversa, me va a dar lo que tengo total. ¿Alguien no siguió eso? Muy bien, como dice Sofía, esto te va a dar 540. ¿Por qué? Porque haces... Ay, perdón. Escribe muy feo. 540. ¿Por qué? Porque al tener esto, ya vamos a saber lo siguiente. Miren acá, cambio de color, vamos con verde. 540 que entraban a la cámara de vaporización. Perdón, de flujo de gas fresco total. 45 se vinieron para acá. 12 mililitros se juntaron acá. ¿Cuánto va a salir? 540 más 45 más ¿cuánto? Más 12. Bien. ¿Cuánto les da aprox? 597. Bien, pero hay una trampa. Decime. Sí. Sí, es que es una cuestión, sí, te entiendo, es una cuestión matemática. Yo se los hago así para que sea mucho más rápido y más fácil, porque las cuentas les van a dar muy parecidas. Claro. Pero quédate tranqui que te va a dar más o menos 2 o 3 puntos. Bueno, ¿se entendió? ¿Cuánto les da entonces? ¿500? 97, 597. Perfecto. ¿Se entendió? Profe, una consulta. ¿No Sí. tendría que ser 495 más 45 más 12? O sea, lo que va por la cámara de Claro, bypass. exacto, sí, es por lo que decía la compañera.
Que unas son 11 partes y las otras, pero yo se los hago solamente para hacerlo más rápido, lo hago con 12. Directamente para hacerlo más didáctico y para que lo entiendan, porque las cuentas les va a dar muy parecidas. Solamente por eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, este no es mío. Por eso yo les decía que siempre les recomendaba que se evacúen la duda con el mismo que les explicó por primera vez, para que no pase esto de esa especie de ambigüedad. Claro, claro. Sí, porque pensé que tipo en la suma se hacía, no tendría que igual dar 557. Ya te digo, espérate. Que lo hago 100% bien. Tucu, tucu. Sí. No, porque estaba en la duda, por eso. Perfecto. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Y ahora viene la parte más difícil, que no sé si se las explicaron o no, pero flashearon y me preguntaron esto de aquí. ¿Qué pasa con situaciones hipováricas e hiperbáricas con un vaporizador? ¿Se los explicaron o no? Bueno, no sé de dónde lo sacaron acá, qué compañero preguntó, pero bueno, les voy a explicar básicamente en qué consiste eso. A grandes rasgos lo que se tienen que llevar es lo siguiente. En una situación hipovárica, repito, hipovárica quiere decir por debajo de 760 de presión, ¿sí? No me. Sí, profe, sí. Ah, bien. Van a tener una cam más baja de lo que uno suele setear. Perdón, una cam más alta de lo que uno suele setear. Y en una situación hiperbárica, como está acá, van a tener una cam y un porcentaje de ese volumen más bajo del que uno suele setear. Vamos a hacer las cuentas para que se den una idea. Miren acá. Nosotros sabíamos que la presión de vapor saturado del sevoflurano era 160, ¿no? Y lo dividíamos siempre por ¿cuánto? Por 770. 760 porque estábamos a nivel del mar. El problema es que en una situación hipovárica va a ser, por ejemplo, como dice ahí, 500 milímetros de mercurio porque estamos en una situación hipovárica. Entonces, esto de 160 sobre 500, ¿cuánto me va a dar ahora para el sebo? $32. Claro, 32%. Para lo que antes era siempre 21, 21, 21, en una situación hipovárica voy a tener más porcentaje de sebo en la cámara de vaporización. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Si yo tengo 32%, el porcentaje total va a ser 68 para llegar a ese 100. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Bien. Cuando nosotros hacemos todas las cuentas, nos vamos a dar cuenta que la cam total que me da para este tipo de ejercicio va a ser 1,8. ¿Se acuerdan cómo llegábamos a la cam de 1,8? Dividiendo a lo último, ¿se acuerdan de acá? Tiqui, tiqui. Ah, Así, lo borré por todo. Que teníamos que multiplicar lo que estaba acá por el de acá para que me dé el porcentaje. Era el último del flujo por la cantidad. Sería 32 sobre y el flujo total que va a salir por esta cámara. ¿Se acuerdan? Esa cuenta me va a dar 1,8. ¿Y para cuánto había seteado yo el sebo? Según el ejercicio de acá. Uy, esperen que se los borro. ¿En cuánto estaba fijado?
1%. Claro, entonces, en una situación hipovárica, ¿qué va a pasar? Se va a vaporizar más sebo del que uno quiere. Pero eso no implica que al paciente le llega más y lo duermo más. ¿Por qué? Porque lo que define es la presión parcial a nivel del alvéolo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, a grandes rasgos, lo mismo pasa acá. Miren acá. Nosotros tenemos 160 sobre, y ahora 2280. ¿Cuánto me da eso de seborane? 57%. No me gustó. 160 dividido 280. Ah, no. ¿Ahora cuánto te dio? 7. Muy bien, 7, que es el 7 que está acá. Muy bien. Si yo tengo 7 de sebo, voy a tener 93 para llegar a ese 100 de acá. Si yo hago todas las cuentas, me voy a dar cuenta, valga la redundancia, que de 1% que yo había configurado el sebo para ser administrado, me va a quedar 0,29. Después hay cuentas para hacerlo para que te dé con CAM, pero ya es demasiado. Si no lo vieron en la clase de vaporizador, no me voy a poner yo a aplicarles este. Pero tiene que ver con esta que está acá. Para el seborane, la presión a una MAC es de 16 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros tenemos la presión en milímetros de mercurio de la cantidad del sebo, lo dividimos por ese 16 que es para la MAC y te sale la MAC. Entonces tenés de 0,5 de MAC original, vos vas a estar entregando 0,41. De 0,5 de MAC original, vos vas a estar entregando 0,6. ¿Sí? Es muy técnico ya, pero a grandes rasgos lo que tienen que saber es que en una situación hipovárica se entrega más CAM. Y que en una situación hipervárica se entrega menos. Independientemente de eso, el paciente se va a dormir igual porque lo que vale es lo que dijimos de la presión alveolar. No se tiene que modificar nada porque en ese sentido el vaporizador y el paciente van a tener lo mismo para entregar a grandes rasgos, ¿sí? Si voy a hacerlo en la quiaca, no importa, lo voy a setear igual a al mismo dial de siempre porque la potencia es mínima la potencia que se modifica, ¿sí? Obviamente se modifica para arriba y para abajo, pero a nivel clínico es muy, digamos, despreciable, por así decir. ¿Se entendió? No sé quién lo preguntó, pero a ver si lo entendieron. Sí, yo lo pregunté, profe, porque ¿De lo dónde había sacaste? leído, porque vi unos parciales y hace una pregunta con respecto a las situaciones hipováricas. Capaz que este no es el caso, pero como yo leí el PDF, el capítulo del Miller, quería sacarme la duda, porque no... Está perfecto. ¿Más o menos lo entendiste? Sí, o sea, era lo que yo había más o menos pensado. Exacto, pero más o menos lo que habías puesto en la pregunta. Ok, bueno, está bien. Gracias. Me alegro entonces que te haya servido. ¿Alguna duda más? Si no, nos vemos en el parcial. No sé si va a estar yo, pero... Una consulta. Profe, tengo una duda. Decime, Ana. A ver, del cuestionario de la clase 1. Mientras Ana escribe, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Esta diapo de las dudas, ¿va a estar subida? Sí, ya se la subí, pero le pedí que la suba mañana porque si no me iba a espolear la clase. Buenísimo, gracias. No, por nada. Sí, ¿qué pasó con eso, Ana? ¿Cómo lo relacionarías?
La solubilidad está estrechamente vinculada, tiene una trampa eso. Acuérdate que la potencia con la solubilidad y el coeficiente sangre-gas no se relacionan, ¿sí? Por eso no lo entendés, es capciosa. Acuérdate que una frase puede tener más de una sola oración, por eso. Yo en esa había puesto que la liposolubilidad era proporcional al... No, que el coeficiente de partición aceite-gas era proporcional a la potencia del anestésico e inversamente proporcional a la CAM. Exacto, perfecto. Claro, ¿no? No se relaciona. Vos podés relacionar velocidad de inducción con solubilidad a través del coeficiente de sangre-gas y la potencia anestésica la podés asociar o a CAM o a coeficiente de aceite-sangre o aceite o cerebro-sangre, ¿sí? Pero vos armando la frase podés armarla, digamos, con dos partes diferentes, tipo con el concepto de solubilidad y de velocidad de inducción, diciendo que no se relaciona con la potencia, o directamente con dos frases diferentes, una que relacione solubilidad con inducción, con velocidad de inducción, y otra con potencia aparte. ¿Me explico? Agregando lo que quieras, coeficiente de solubilidad, sangre-gas, el de potencia, el concepto de CAM, ¿me explico? Pero acordate que la potencia anestésica se mide con el aceite sangre o con la CAM. Y nada tiene que ver con la solubilidad y el coeficiente de sangre-gas y la velocidad de inducción. Eso siempre, por favor, los separan para toda la vida, porque si no se les van a mezclar los conceptos. Vos acordate, la frase puede ser una, dos, o decir el concepto de solubilidad y velocidad de inducción están estrechamente ligados, pero la potencia anestésica depende de la CAM. A eso me refería, no te mezcles el concepto de frase con los tres. No quiere decir que los tres estén relacionados. ¿Lo entendiste, Ana? No, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, entre hoy y mañana les tendrían que estar subiendo esta clase porque yo pedí que no la suban hoy para que no la tuvieran antes de que yo se las dé. Cualquier cosa me preguntan. A grandes rasgos es lo que van a tener que hacer. Es un poquito más fácil que en otras ediciones el examen porque ahora es una sola respuesta correcta. Así que traten de estudiar lo más a conciencia posible y cualquier cosa nos veremos en el recuperatorio, pero espero que no. Bueno, cualquier cosa también escriban en la sección de dudas al docente que les vamos a estar respondiendo. Así que, bueno, éxitos. Nos vemos, si Dios quiere, el 12, si es que sigo aquí. Les mando un besito. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.